El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Sigue el autor de los Hebreos en el capítulo 11, ahora desde el verso 22 en adelante, refiriéndonos a otros hombres de fe. Mencionamos sucintamente, muy brevemente, al joven José, a José, un hombre, y dije joven, porque la historia de él empieza allá en su adolescencia, con sus sueños que va recibiendo. Y esos sueños van embargando su mente y su corazón de tal manera que él está plenamente convencido que esos sueños que él está teniendo se van a cumplir, se van a volver una realidad. Y de igual manera sus hermanos están recibiendo cada día esta información y se están alejando más del amor, del compañerismo, de la amistad, de la confianza que tenían con José. Y su padre, por su parte, él está empezando a ver a su hijo como un príncipe, como un hombre especial, como un hijo que tiene un llamado de Dios especial, que Dios quiere hacer algo muy especial con este jovencito. Así que él está observando atentamente esos sueños que relata su hijo. El padre empieza a ver en su hijo José algo especial. Entonces él lo considera como un príncipe y empieza a vestirlo de esa manera. Le hace una túnica de diferentes colores que solo la usaban los príncipes. Y eso despertó mucho más la envidia, la ira, el enojo y la venganza de parte de sus hermanos mayores. Entonces por eso está diciendo, por la fe, José, al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Note que aquí el autor de Hebreos omite toda la historia de José, esa historia gigante, grande, de fe, de cumplimiento de sueños, y se refiere solo a la parte postrera y final ya, cuando José es adulto, cuando ya José está para morir y le recomienda a sus hijos, en la absoluta convicción de que tendrán que salir, después de los 400 años, tendrán que salir de Egipto para regresar a su tierra prometida, de su tierra de Canaán. Entonces él les recomienda y les da mandamiento para que a la salida de Israel de Egipto lleven sus huesos. Él no quiere que sus huesos se queden en tierra extraña. Él quiere que sus huesos caminen. Y entonces nosotros podemos pensar ahora, hagamos este ejercicio mental. Si el pueblo de Israel al salir de Egipto hace una travesía de 40 años para llegar a la tierra prometida, durante esos 40 años entonces llevaron los restos, los huesos de José. Y la respuesta tiene que ser afirmativa. Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenían que obedecer ese mandamiento. Los hijos de José debían cumplir ese mandato, esa exigencia, esa recomendación de su padre, que no quería que sus huesos quedaran para siempre cautivos en el lugar de donde ellos fueron esclavizados como pueblo. Pero recordemos también que antes de llegar a ese tiempo hubo un momento de gloria, después de todas las luchas y dificultades que tuvo, momentos gloriosos en la vida de José, cuando llegó a ser el segundo después del rey. Pero todo ese tiempo de ese tiempo dorado, de ese tiempo glorioso, de ese tiempo de ser un hombre importante, que hace que a través de él pueda llegar toda su familia, su padre y todos sus hermanos lleguen a Egipto y sean ubicados en la mejor tierra, en los mejores territorios. Toda esa gloria pasa. Y luego cuando viene ya un nuevo faraón que no conoció a José, no conoció la historia de gloria, sintió celos y sintió miedo, y entonces los esclavizó, los volvió esclavos, los maltrató, y ahora ellos tienen que empezar a clamar por la libertad para salir. Y entonces ahora aparece el libertador. Verso 23, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temiendo el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que al que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos como pueblo de Dios. Note bien. Entonces ahora entra, coincidencialmente, ¿no? Está mirando la muerte de José, ahora está hablando del tiempo cuando Moisés nace, luego salta toda una historia para hablar cuando Moisés rehúsa ser llamado hijo de la hija de Faraón, rehúsa a la ciudadanía imperial egipcia, renuncia a aspirar al trono y ahora lo que hay en su corazón es el deseo de luchar por la liberación de su pueblo. Y por eso él más bien decide rehusar a ese llamado de la hija de Faraón y escoge antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que desear deleitarse con los deleites temporales del pecado que había allí en el imperio, que había allá en palacio. Y él pensó y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Y la razón es sencilla, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Note que el autor de Hebreos nos lleva a nosotros a pensar en cosas que seguramente no pensamos cuando leímos la historia de Moisés en el Antiguo Testamento. La veíamos tan literal, una historia tan normal, una historia poderosa, sí, de un hombre de comunión con Dios, pero él va más allá. Él va más allá porque él dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, y que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Note que eso que él está declarando es algo muy importante. Es lo que nosotros tenemos en el tiempo presente que analizar, amigos, porque hay mucha gente negociando su fe. Hay mucha gente cambiando su fe. Hay mucha gente que por puestos, por posiciones, también por posesiones, por nombre y por fama, están abandonando lo glorioso, los tesoros del galardón de Dios, por coger los tesoros de Egipcio, es decir, los tesoros del mundo. Los tesoros egipcios o los tesoros de Egipto representan la gloria, la fama y todo lo que nosotros podamos cosechar, recibir, acaparar, acumular aquí sobre la faz de la tierra, a cambio de renunciar a nuestra fe, a cambio de no decir más nuestra fe, de no vivir más nuestra fe, de no profesar más nuestra fe. Recuerden que en una de las reflexiones anteriores, el autor de Hebreos está diciendo que no debíamos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y algunas personas prefieren reunirse con sus amigos de influencia, prefieren reunirse con aquellos que tienen ciertas posiciones que los podrían llevar a ubicarse en mejores lugares de trabajo y de prestigio, pero a costa de su propia fe, porque estando allí tienen que negar su fe, tienen que ser sometidos a vivir de la misma manera, ser sometidos a la dieta de aquellos. Recordemos que no solamente José, hay muchos personajes, Daniel y sus compañeros, cuando son llevados cautivos a Babilonia, uno de los requisitos que impone el imperio por decreto real es que todos estos jóvenes que han sido recibidos de diferentes lugares, de tierras extrañas y han sido traídos al palacio, ahora tienen que ser sometidos a una dieta especial durante un tiempo, porque van a ser escogidos los más sabios y los más fuertes y robustos, aquellos que tengan capacidad para entrar en el ejercicio de la administración dentro del imperio. Pero Daniel con sus compañeros propusieron en su corazón no contaminarse con la dieta del rey. Estamos encontrando en la vida de hoy a muchos cristianos contaminados. No estoy hablando de alimentos, estoy hablando de comportamientos, de conductas, de actitudes, de situaciones que se manejan, contaminando su fe. Y aquí el llamado es a que nosotros entendamos perfectamente que así como Moisés fue capaz de renunciar a todo eso, imagínese usted, mientras que Moisés renunció a ser llamado el hijo de la hija de Faraón, a estar allá en el palacio, hay gente renunciando a su fe por cualquier cosa que le ofrezcan, por un nombramiento, por un puesto, por una amistad, por una relación con una persona.
¿Qué es eso? Es porque la persona no ha tenido una identidad realmente con el reino de Dios, porque no ha podido entender todavía la palabra. Y teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esta palabra me conmueve mucho, porque es eso lo que nosotros necesitamos, amigos, diariamente, saber que estamos en la presencia del invisible, que aunque personas humanas no nos vean, que aunque rostros humanos, ojos humanos no nos vean, estamos siempre las 24 horas frente al invisible Dios, que todo lo ve, todo lo conoce, todo lo sabe. El salmista David, en el Salmo 135, describe esto gráficamente de una manera interesante porque dice: delante, detrás me rodeaste, tal conocimiento es demasiado alto y profundo para mí. Estoy rodeado. Y la idea, cuando uno interpreta, cuando mira de cerca el pasaje, es que es como si nos hubiera colocado ahí a nosotros en un cilindro. Y estamos dentro de ese cilindro. Entonces estamos completamente rodeados por la presencia del invisible, que Él nos ve perfectamente. Y es eso lo que debemos tener cada día. Por la fe, dice que celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que fuera destruidos los primogénitos egipcios, mas ellos y los hijos de ellos no fueran a perecer. Y Él celebra entonces la Pascua. En la reflexión del día de mañana vamos a continuar hablando de Moisés, porque es un hombre extraordinario. De hecho, que para los judíos, para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, no hay hombre más grande que Moisés. Moisés es su profeta, Moisés es su liberador, Moisés es el hombre que los lleva por toda la travesía del desierto durante los 40 años. Moisés es el hombre quien tiene que enfrentar al faraón, tiene que hacer todas las señales del cielo para persuadir a Faraón y finalmente cerrar con la última plaga, que es la muerte de los primogénitos, y ahí muere el primogénito del rey Faraón. Ya como acongojado y dolorido al ver que su hijo y todos los primogénitos del imperio han muerto, entonces los deja salir. Y esa gran victoria, ellos celebran la Pascua en conmemoración de todo esto. Bueno, amigos, entonces espero que esta reflexión del día de hoy nos lleve a nosotros a pensar. Estamos frente al invisible. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que planeamos y lo que estamos pidiendo debe ser de acuerdo a Él, a su palabra y a su voluntad. Acompáñeme a la oración. Señor, muchas gracias por la palabra en este día. Cada día estamos avanzando a aguas profundas de la fe y nos están desafiando a nadar, a soltar la tierra, a soltarnos de la orilla, Señor, y a meternos en esas aguas profundas para nadar, para podernos identificar con esta palabra, identificarnos con esa mano poderosa que se extiende para rescatarnos cuando estamos a punto de naufragar, de ahogarnos, de ser sumergidos y tragados por las profundidades de esas aguas. Eres tú el que nos levantas, eres tú el que nos envías esa vara de la fe para que nos tomemos de ahí y podamos salir. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.